de hoy es el diluvio, pero visto como desde el enfoque como juicio, el primer juicio universal. Vamos a ver dos aspectos en su mayor momento, ¿verdad? O en su mayor contenido, que son las causas. ¿Qué fue lo que causó el diluvio? ¿O por qué razones Dios permite un diluvio? Y el arca como un simbolismo o un paralelismo, digamos, del plan de salvación. Para comenzar, vamos a ir a ese pasaje que está indicado ahí, Génesis 6, 5 al 8, que me voy a permitir leer para todos ustedes. Dice el 5, y veo Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Es muy interesante ese versículo, son dos aspectos, se arrepintió y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y aquí viene la gran excepción que dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Bueno, entonces con estos puntos de contenido para irnos mentalizando, vamos a proceder a leer los pasajes para hacer ya una ambientación. Yo creo que casi todos o la mayoría conocemos la historia del arca de Noé. Sin embargo, vamos a detallar en estos pasajes. Doña Roxana, creo que tenía el primer pasaje sobre la condición espiritual de las personas de ese momento. ¿Lo tiene, doña Roxana? Sí. ¿Me escuchan? Sí, puede leer. Ok. Entonces yo tengo Génesis 6, del 1 al 4. ¿Verdad? Correcto. Lo leo ya. Puede leer, sí, por favor. Ok, dice, la maldad de los hombres. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, dice, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Muy bien, esto lo que explica o refleja es sobre la condición espiritual de las personas de ese momento. Desde el capítulo 4 se viene hablando de maldad. Aquí ya el mismo pasaje que yo leí antes dice que vio Dios. Ya para que detallen que vio Dios que la maldad era mucha, es porque esa condición espiritual estaba muy decadente. Y Dios procede a hacer algo, que ya sabemos que es el diluvio. Vamos con el próximo pasaje. Génesis 7, 6 al 7 y luego el 10. Isabelita, creo que era quien tenía este pasaje. Génesis 7, cita, 7, 6 y 7. Dice, era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las nueras y las mujeres de sus hijos. Y en el 10 dice, y sucedió que el séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Muy bien, muchas gracias. Eso es sobre el uso del arca. ¿Cuándo se empezó a usar? Noé entró con su familia y hasta el séptimo día fue que empezó a llover. O sea, ellos estuvieron como 7 días previos al diluvio, seguramente, digo yo que seguramente para ambientarse, ambientar a su población, ¿verdad? La población de animales que estaban ahí. El otro pasaje, el alcance del diluvio, Génesis 7, 17 y 20. Muy bien, dice. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra.
Y el 20 dice, 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Sí, y habían montes como los hay ahora todavía, por lo menos el que se menciona aquí en la Biblia, donde quedó el arca, parece que tiene 5.000 metros o casi 5.000 metros por sobre el nivel del mar. Y aquí dice que subió el agua 15 codos más. Ahorita sacamos la cuenta de cuántos son 15 codos, pero ese fue el alcance. Llovió 40 días y 40 noches, ¿verdad? Vamos a ver ahora el castigo, 21 y 22 del mismo capítulo. Murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Ok, ese fue entonces la consecuencia más grave. Eso fue una catástrofe. Vamos con el otro pasaje, 7:24. Dice así, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. O sea, terminaron los 40 días de lluvia, ¿verdad? De lluvia no, de diluvio, que es otra cosa. Y permaneció el agua 150 días más. Prevalecieron, estaba todo inundado. Por cierto, se dice que el diluvio fue la primera lluvia que cayó sobre la tierra, que antes lo que había era una especie de vapor que subía y regaba todo lo que había en la tierra. Entonces imagínense qué clase de primer lluvia, ¿verdad? Vamos con Génesis 8:4. Génesis 8:4. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Vean qué interesante que es esto. Lugar y fecha. Dice que el mes séptimo del año 600 de Noé, y dice el día, ¿verdad? Los 17 días de ese mes. Y dice en dónde. El monte Ararat es un monte que queda en Turquía. Interesante esto. Y todavía hay algunos científicos que dicen que esto es como una especie de mito o de leyenda. Y pues entran en controversias. Vamos con Génesis 8, 14 y 15. Don Guillermo. Génesis 8, 14, 15 dice así. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Bueno, con eso vemos cuándo fue que ya se secó la tierra y Dios dio la orden de cuándo salir, así como también dio la orden de cuándo entrar. Pero aquí con esta fecha mencionada en el 14, lo que vemos es que pasaron un año, pasó un año y ellos ahí en el arca, esperando que se secara. Y antes de eso, pues vemos toda la dinámica de Noé, abriendo la ventana, mandando un cuervo, mandando una paloma y así hasta que vieron que una paloma ya no regresó más, se fue a vivir seguramente a algún lado donde pudo, pero se esperó hasta que Dios dio la orden de que salieran. Bueno, vamos a continuar. La realidad, como estábamos mencionando antes, hay gente y hay científicos especialmente que ponen en duda y se atreven a decir que son mitos. Que incluso hay gente que dice que todo lo escrito en Génesis es un mito, lo del huerto, del Edén, lo de Adán y Eva. Sin embargo, aquí vemos en Génesis 7, del 1 al 24, está todo detallado. Cómo fue que Dios le pidió a Noé qué animales meter, qué no, o cómo, cuántas parejas de los limpios, cuántas de los que se consideraban no limpios. Todo el detalle de la historia se encuentra aquí. Algunos arqueólogos aceptan y ya han habido investigaciones desde 1820 y tanto. Y parece que en el 2010, si no me equivoco, por lo menos fue una fecha que encontré, a lo mejor hayan otras más recientes, pero en el 2010 hubo otra expedición donde estuvieron investigando elementos encontrados ahí en el monte Ararat. Y aparte de esto, se han derivado algunas leyendas a partir de esta historia real. Por ejemplo, hay una leyenda que se llama la leyenda del Gilgamesh de Uruk, que habla de algo parecido a lo del arca de Noé, pero meten ya un poco de paganismo porque mencionan varios dioses, por eso se llaman leyendas, no es real, pero existen varias, existen leyendas, además de esta Gilgamesh,
Existen leyendas en el pueblo sumerio, en el griego, en el egipcio y entre el pueblo azteca también, y creo que entre los gringos también. Sin embargo, nosotros como creyentes nos apegamos a la Biblia y creemos que esto es historia y que Noé fue escogido y que Noé fue calificado como un hombre justo, obediente. Aquí tenemos unas fotos del monte Ararat, lo que se leía en 8:4, ¿verdad? Que dice, y reposó el arca, es el pasaje que leyó Joan, si no me equivoco. Ese es el monte Ararat de lejos, muy alto, y es frío. Y, ¿verdad? Eso nos hace pensar que Dios en su perfección y en su sabiduría lo coloca ahí, pues para testimonio para nosotros también, en ese frío, para preservar muchas cosas. Voy a pasar a otras fotos. Bueno, ahí hay una vista ya de lejos de la ciudad, y se ve a lo lejos, es el monte más alto. Da para ver que es muy alto, ¿verdad? El del centro, el que tiene ahí un pico blanco, ese es, hay una controversia con la gente, con otra población que dicen que no es en el Ararat, sino que es en el otro, y es que están cerca. Pero la Biblia nos dice claramente que es en el Ararat, que es el que está ahí con nieve. Una vista aérea, una de las primeras investigaciones, algo así, dicen que fue lo que vieron, ¿verdad? Seguramente la tierra fue tomando la forma del arca ahí enterrada y se ve más o menos así. Vamos a ver otra. Bueno, esa es otra que ya le fueron dando forma, seguramente donde quisieron ir excavando. Eso es muy interesante, ¿verdad? Qué bonito que es. Bueno, algunos términos que hemos ya leído, dice la Biblia en el pasaje de Génesis 6, del 5 al 8. Dice que Dios se arrepintió. Ese término de arrepentirse, en el hebreo se dice yinahem y es una expresión antropomórfica. Antropología es el estudio del hombre. Entonces, expresión antropomórfica, lo que quiere decir es que esa expresión de arrepentimiento o se arrepintió es una forma que usa el hombre, pero es una forma aplicada a Dios apenas como para que el hombre pueda entender un sentimiento de Dios, pero no es que Dios se arrepiente, o sea, el arrepentimiento de Dios es muy distinto al arrepentimiento de un hombre, una expresión antropomórfica, o sea, es una experiencia del hombre para que el hombre entienda algo de Dios. En realidad lo que quiere decir, según unos estudios, es que Dios se resintió o sintió mucho, ¿verdad? El rey se sintió mucho dolor de lo que estaba pasando con sus criaturas, lo que estaban haciendo, en la conducta, el comportamiento. Había mucha corrupción social. La segunda expresión es que le dolió en su corazón. Ahí lo que quiere expresar es más o menos el sentimiento que se da entre un padre y un hijo cuando el hijo se está portando mal y el padre tiene que tomar una acción. Raer, porque esta palabra raer se encuentra en la misma parte, ya les digo en dónde, en el versículo 7 del capítulo 6, que dice, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado. Eso como que está diciendo, de las criaturas que he hecho voy a tener que hacer algo. Y en este sentido, raer lo que implica es una acción de destruir, de barrer con agua, de limpiar a fondo, de raspar a fondo. Así me encontré yo una expresión. Luego, el nombre de Noé del hebreo significa alivio, descanso, porque él fue la excepción en esa sociedad. Dice que halló gracia ante los ojos de Jehová. Y el nombre no es de casualidad, alivio, descanso. Y eso me hace pensar que cada uno de nosotros cuando llegue a la presencia del Señor tendremos un nombre. Nos van a entregar una piedrita blanca, como dice la Biblia, como un nombre nuevo. Y tendrá mucho que ver con lo que somos o lo que hemos sido. Eso es muy interesante. Bueno, el otro contenido que teníamos que abarcar era sobre la maldad de los hombres. Era la causa del diluvio. Para entender la maldad de los hombres, tenemos que retomar sobre la historia de Caín, Abel y Set, que eran hijos de Adán y Eva, ¿verdad? Caín mató a Abel y Set vino después
como hijo, no como sustituir, simplemente vino después. Cuando se habla aquí de hijos de los hombres, se está hablando de los descendientes de Caín, y ellos eran tomados como personas impías e injustas, desobedientes. Además, tenemos que considerar también que el pecado es contagioso. Y de acuerdo al contexto del capítulo 6, dice que el pecado era mucho y que iba creciendo. Desde el capítulo 4 se vienen narrando situaciones incómodas. Pues en el capítulo 6 ya es como la cúspide de esto. Los hijos de Dios, por su lado, son los descendientes de Set. Entonces, para que vayamos hilando un poco, descendientes de Caín. En la Biblia se mencionan los que están en el rectángulo, que son Enoc, Irad, Mehujael, Metusael y Lamec. Y Lamec fue el primer hombre polígamo, según el capítulo 4:19. Y la poligamia no era permitida. Estos, por ser hijos de Caín, en esos pasajes se les nombra hijos de los hombres. Este Lamec, por su lado, es muy puntual y muy interesante que la Biblia mencione a estos descendientes de Lamec que se encuentran en el óvalo que está aquí, que son Jabal, Jubal y Tubal-Caín. Y muy interesante porque dice que esas fueron 3 tribus nómadas y que fueron muy corruptas. Ellos como 3 nómadas, tribus nómadas, se conformaron en una sociedad muy corrupta. Y vean qué interesante, de Jabal surgen los ganaderos, toda la ciencia ganadera, de Jubal los músicos y del otro de Tubal-Caín los herreros, los que trabajaban metales. Por otro lado, los descendientes de Set son Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc, Matusalén y Lamec. Vean que se repiten nombres, no es que sean los mismos, pero se repite Enoc y también Lamec, son diferentes. Y a estos se les llaman hijos de Dios, pero ellos se apartaron de Dios. Y ahí fue el caos, lo que se presenta en el 6, en el capítulo 6, se apartaron de Dios. Y el error grande de ellos fue que se mezclaron con las mujeres de los descendientes de Caín. Si quieren, vamos de nuevo al capítulo 6 y leemos, voy a leer desde el 1, no importa. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, o sea, los que eran hijos de los descendientes de Set, y viendo ellos que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Escogiendo, o sea, ya ellos estaban en una actitud un poco muy liberal, ¿verdad? En el 4 dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Bueno, habían gigantes antes y después, según eso. Hay algunos predicadores que dicen que esto de hijos de Dios se refiere a ángeles y que bajaron y se metieron con mujeres de la tierra, pero no, aquí hay otra explicación al respecto, que es la que estamos dando. Bueno, entonces vemos un contraste en los capítulos de la creación versus los capítulos del 4 en adelante, porque en la creación frecuentemente vemos que Dios dice, Dios vio que todo lo que había hecho era bueno. Y aquí más bien es todo lo opuesto. Dice, los hijos de Dios, ¿verdad? Los descendientes de Set abandonaron los principios morales al mezclarse con las hijas o las mujeres de la línea de Caín. Y vio Dios que la maldad era mucha. Eso es un detalle que hay que repintarlo con ese pilot fosforescente. Vio Dios que la maldad era mucha. O sea, ya para que esto sea notado así, es que quién sabe, bueno, ahí dice que es escala universal, pero yo me pongo a pensar, ¿será como ahora? ¿Será peor? ¿Será como se pinta en el Apocalipsis? ¿Quién sabe cómo era? Para que Dios llegara a tal determinación. Parte del contenido, seguimos aquí, es sobre el amor y la justicia de Dios. Bueno, ya habíamos hablado del antropomorfismo, que es una forma sobre el estudio del hombre cuando se arrepiente, pero aplicada a Dios para que podamos entenderlo. ¿Por qué Dios decide destruir? Pues por el amor que Él tiene, ¿verdad?
en el gobierno de sus criaturas. Ya vimos que en el 6.7 habla de que él iba a barrer de fondo y lo iba a hacer con agua. Hay un aspecto ahí en el punto 4. Dios no cambia su propósito, pero aplica su administración. Dios es fiel y en hebreo se dice que es el mismo de ayer, hoy y siempre. Él no cambia su carácter, Él es fiel y su misericordia es para siempre. Sin embargo, el juicio de Dios es inminente. Para esta situación fue inminente, fue avisado, pero había una razón muy grande. Igual que ahora, el juicio de Dios es inminente. Todos los juicios que están descritos en el Apocalipsis se van a dar, si quiera o no, se van a dar. Porque es pecado lo que a Dios le ofende y es el pecado lo que Dios quiere erradicar. Ahorita estamos en un tiempo de gracia en el que hay la oportunidad de encontrar al Señor, ¿verdad? Hay un pasaje que dice, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Entonces, reitero, Dios no cambia su propósito. Lo que aplica es su administración. Una excepción, como ya vimos, es Noé, que en el versículo 8 del capítulo 6 dice, pero, hay un pero muy grande que hay que subrayar también, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y en el versículo 9 dice, estas son las generaciones de Noé, y comienzan a caracterizarlo, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Es muy interesante que diga que con Dios caminó Noé. Era obediente. Y cuando dice, era perfecto en sus generaciones, quiere decir, era perfecto en el tiempo de él, en medio, ¿verdad?, de esa sociedad corrupta. Una cosa es que por haber sido él la excepción y haber hallado gracia delante de Dios, sus hijos entonces darían inicio a una nueva generación. ¿Qué significa eso? Que también alcanzaron bendición. La importancia de que en la familia haya alguien cristiano es porque los demás pueden también llegar a alcanzar esa gracia por el ejemplo, ¿verdad? Por el testimonio y por decisión propia. Claro que sí, por decisión, pero hay alguien que los conduce a eso o que los inspira a eso. Bueno, hablemos del arca y del plan de salvación. Arca, bueno, ahí me salió tildado, es que estaba en portugués. Es una caja. Dice que el término para traducirlo se traduce como caja, una caja flotante. Luego, la madera de gofer, según la lección que tengo aquí, dice que es una madera desconocida, pero que creen que se trata de un tipo de madera resinoso, de esos que son fuertes. Algunos creen que puede tratarse del ciprés, que es una madera muy antigua. La brea, como sabemos, es un asfalto, un betún, y Dios le pidió a Noé en el capítulo 8, perdón, el capítulo 6, a partir del 9 está todo ese el detalle de la construcción. Él le pidió que la calafateara por dentro y por fuera. Luego, un codo, porque también Dios le dio las medidas exactas. Qué interesante esto, ¿verdad? Esto es tan interesante. Un codo es aproximadamente 45 centímetros. Se dice que es del codo a la punta de los dedos. Es una medida lineal, recta. Y en el capítulo 6, versículo 16, dice de cuántos pisos. Era un edificio, pero ahí se nota mucho, se ve específico. Al final dice, y le harás piso abajo, segundo y tercero. Esto es bien interesante. Dios da todas las medidas, así como lo hizo también con Moisés cuando le mostró el tabernáculo. Todos los detalles, qué era de oro, qué era de tal figura, ¿verdad? Elementos puestos en el aposento, ¿cómo es que se llama esto? En el lugar santo y en el lugar santísimo. Igual aquí, muchos detalles. Habla de que tiene que hacerle aposentos, una ventana, una puerta y también lugares para almacenar alimento. Bueno, algo más sobre el arca. Dice en el 6.15 las medidas exactas, 300 codos de longitud, son 135 metros. Ahí vemos una foto aérea que alguien tomó y sacan una distancia de 144 metros. Se parece un poco, ¿verdad? Ahí difiere un poquito más bien. Luego, 50 codos de ancho son 22 metros. Entonces, 135 de largo, 22 de ancho
13.5 de alto y tenía una capacidad para 43.300 toneladas. ¿Quién sabe cuánto pesará un elefante, verdad? ¿Quién sabe? Alguien podría buscar ahí. Lo cierto es que Dios le pidió de animales limpios una pareja. No, mentira, 7 parejas. Y de animales no limpios creo que una pareja. Sería interesante buscar cuánto pesa un elefante. Bueno, algo más en lo que tenemos que pensar. El grado de dificultad de la construcción. Piensen en esto. Hoy tenemos ferreterías, ¿verdad? Aserraderos, tenemos pintura procesada, brochas, serrucho, todo eso. Pensemos en el procesamiento de los materiales para construir aquello. 3 pisos. Pensemos en el proceso que llevaba el material para calafatear esa construcción. Y pensemos también cuánto duró construyendo eso. Bueno, para comenzar, Noé tenía seguramente que ir a buscar árboles especiales, ¿verdad? Los indicados por el Señor, bajarlos. Bueno, ¿qué piensan ustedes de esto? Sobre el tiempo de construcción, en el capítulo 6, en el versículo 3, hay un detalle que algunos teólogos comentan, que dice así, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Algunos teólogos toman estos detalles de los días de 120 años para decir que eso fue lo que duró Noé construyendo y que Dios al mencionar este tipo de tiempo, 120 años, se está refiriendo a esta generación como que él iba a dar ese tiempo y que hasta ese tiempo iba a tolerar esa maldad en ese momento. Entonces por eso se asume, algunos teólogos asumen que eso fue lo que duró Noé construyendo esta embarcación. ¿Alguien quería? Paréntesis. Es para darte el dato del elefante. Ah, dígame. Ok, dice aquí que un elefante asiático, dice, puede alcanzar 2 metros de altura. Bueno, el dato que te interesa, el elefante asiático tiene un peso que ronda los 5 toneladas y el africano entre 4 y 6 toneladas. Imagínense, 5 toneladas. Y lo que se cree es que esta embarcación aguantaba 43.000 toneladas, 43.300 toneladas. Bueno, muchas gracias, don Ricardo. Este otro detalle sobre el grado de dificultad es para que pensemos en lo siguiente. ¿Por qué Dios no le dio a Noé una arca ya construida? Porque pudo haberlo hecho. Entonces vayan pensando en el por qué y vean todas las dificultades para hacer eso, por un lado. Por otro, la entereza y la templanza y la determinación de Noé. O sea, Noé tenía una personalidad muy definida de obediencia y de tenacidad también, porque no llovía en esos tiempos y construir semejante mole, ¿verdad? Semejante edificación y ahora junto a eso tener que escuchar probablemente las críticas y las burlas de la sociedad, en su mayoría todos criticando y burlándose de Noé, primero porque como era él, era cristiano, era creyente, tenía fe y muy distinto a ellos, muy diferente a ellos, porque ellos eran corruptos, él no. Y tras de eso verlo construyendo algo así tan raro, ¿verdad? Eso habla mucho de Noé. Y por otro lado, uno se pregunta, ¿pero por qué Dios no le dio un arca construida ya? ¿Qué cosa? Eso tiene una respuesta. Bueno, ahí estamos. Alguien que me busque, por favor, Hebreos 11:7. No sé si Roxana podría buscar 11:7 de Hebreos.
doña Roxana lo tiene por ahí, o si no, no sé si don Ricardo. Yo lo tengo. Ah, bueno, Ricardo, hágame el favorcito. Oh. Aquí lo tengo entonces. Sí, sí, por favor. Dice así: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Muy bien. No sé si alguno puede detectar ahí algún detalle que pueda responder un poco a esa pregunta. ¿Por qué Dios no le dio un arca hecha? ¿Alguien quien dice a la una algo? ¿A las dos? Voy a leerlo yo de nuevo. Por Creo, la tita, fe, ¿sí? que Dios lo permitió para presentar ante los incrédulos no sé, la firmeza de la fe de Noé, el testimonio de él, ¿verdad? Y cómo le creyó a Dios. Pienso, ¿verdad? Sí, esa es una muy buena respuesta, es una respuesta. ¿Alguna otra? Voy a permitirme leerlo de nuevo. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Alguien más? ¿Por qué Dios no le dio un arca hecha? A mí personalmente me llama la atención que dice que preparó el arca y lo que sigue. Preparó el arca en que su casa se salvase. La respuesta de Isabelita es una parte. Quizás hayan otras. Esta para mí tiene mucho peso. Es que nosotros tenemos que hacer de nuestra fe todo un marco grande que la gente pueda ver, digámoslo así, por testimonio, como dice Isabelita, para motivar a otros a entrar en ese marco de fe también, en que su casa se salvase. Y es difícil a veces en nuestra propia casa, en nuestra familia, construir aquello, porque hay burlas, porque hay, ¿verdad?, controversias, hay ataques. Y se lleva su tiempo hasta que la gente dice, sí, tenía razón, existe Dios, sí, es cierto, es verdadero ese Dios en el que usted cree. A veces se hace difícil, pero hay que construirlo con mucha fe y con mucha perseverancia, pero construirlo de manera que se vea sólido y las personas quieran o sepan que pueden llegar ahí a consultar, a encontrar a Dios. No sé si me explico. Dice, preparó el arca en que su casa se salvase. O sea, nuestra fe tiene que tener ese alcance, el testimonio, la predicación, ¿verdad? Para que las personas se sientan motivadas a buscar al Señor o sean alcanzadas de alguna manera. Bueno, siguiendo aquí, dice que Dios hizo un pacto en el 6:18, Génesis 6:18. Voy a leerlos. Les dice, más estableceré mi pacto contigo, con Noé, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Dios hizo ese pacto. Voy a destruir todo, le dijo él a Noé, pero ustedes se van a salvar. Y gracias a eso nosotros hemos sido beneficiados, porque con los hijos de Noé se dio inicio, como vimos antes, a una nueva generación. Y por ahí venimos nosotros. Sí. Nada más como comentario también, donde dice, preparó el arca para que su casa se salvase, y dice también, y por esa fe condenó al mundo. Entonces, qué importante es que sin fe no hay salvación, ¿verdad? Porque por la fe se salvó su casa, con temor preparó, pero sin la fe se condena al mundo, ¿verdad? Porque no quiere creer. Exactamente, no quisieron entrar. Ya ellos estaban advertidos también, los que no quisieron entrar. Entonces, era información que ya tenían, o sea, ya ellos sabían.
Perdón, sí, y es como tipo de nosotros, ¿verdad? Por la fe en Jesús. Correcto. Es Rechazo. lo mismo, es como un paralelismo. Bueno, siguiendo ahí, entonces dice que Noé y su familia, ¿qué fue lo que hicieron? Se apropiaron del mandato que Dios les dio de construir y además obedecieron, se apropiaron también de ese pacto que Dios les hizo. Es lo que nosotros también hacemos, nosotros nos apropiamos, nosotros no hemos visto nada de esta fe, digamos así, físicamente, pero creemos, sin haber visto, creemos en Jesucristo, creemos en la gloria que nos espera, creemos en todo lo que se nos cuenta de Jesucristo, creemos en que Él está con nosotros, creemos en su operación divina en nuestras vidas, en su fidelidad, ¿verdad? Creemos en su mano poderosa sobre los enfermos, en nuestras vidas, en todo. Nosotros creemos así igualmente. Vamos a ver, bueno, igualmente en el 6:18, el que leímos antes, dice que ellos entraron, obedecieron entrando. Ellos entraron. Y eso es lo que la gente debería hacer actualmente, entrar en la gracia, aceptar al Señor. Luego dice, nosotros también debemos hacer nuestra parte. Vámonos para Filipenses 2:12. Filipenses 2:12. Dice así, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos. Este señor Noé se mantuvo sumamente ocupado. No creo que haya tomado vacaciones así. Se le dio una orden y era manos a la obra porque era demasiado trabajo para salvar a su casa, a su familia y de paso predicar a los que estaban viendo aquella construcción. Ocupaos significa eso. Trabajemos, miremos a nuestro alrededor, ¿verdad? Para ver en qué podemos servir a Dios, quién necesita de Dios y no distraernos porque hay tantas cosas que nos distraen, muchas cosas superficiales, qué sé yo, pleitos, cosas, ¿verdad? Superficialidades. Hay cosas importantísimas. El ir a la gloria del Señor es lo más importante en esta vida para cualquier persona y eso se lo tenemos que presentar a la gente. Hay uno de dos caminos, o el reino del Señor o el infierno. Entonces, ocupémonos en construir en nuestra casa, en nosotros mismos, todo un marco de fe. En este caso, Noé construyó su marco de fe, que fue el arca, una cosa grande que permitió salvar a su familia, por la fe de cada uno, por supuesto. Luego vamos a hacer estas otras dos lecturas. Voy a pedirle a Marco que me lea el primer pasaje de Mateo. Isabelita, tal vez, segunda de Pedro 3, 5 al 7, si me hace el favorcito. Mateo 24, 37 y 39, al 39. ¿Está por ahí, don Marco? ¿Será que se desconectaron? No sé si alguien más, don Ricardo. Sí, Tita, Mateo 24. 37 al 39, si me hace el favor. 39, sí, aquí los tengo ya. Mateo 24. 37 okay. al 39. Ajá. Ok, leo entonces. Por favor. Ok, dice así. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Bueno, ese es un paralelo y Jesús lo usó en este pasaje.
Y vean el 38, esta gente estaba bien consumida, ¿verdad? O sumida en sus actividades. Refleja lo que decía en Génesis, dice que estaban comiendo, bebiendo, en borracheras, ¿verdad? Casándose, dándose en casamiento. Todo tenía que ver con un aspecto también moral, como dicen en Génesis, que ellos vieron que las mujeres eran hermosas, tomaron escogiendo entre sí, o sea, esa era la actividad que estaba gobernando en aquel tiempo. Y ahora segunda de Pedro 3, 5 al 7, doña Isabelita. Dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Bueno, ese Ahí, pasaje, ¿verdad? sí, gracias. Ese pasaje lo que hace es una acción opuesta a la que hizo Dios, digamos, en este caso del Noé, Dios castigó con agua, pero dice que ahora va a ser con fuego, con fuego. Así, y todo está encaminándose a eso, con el calentamiento global, con la pérdida de hielo en los glaciares, todo se está enrumbando a que los elementos, como dice ahí, ardiendo caigan. En ese mismo pasaje hace un detalle sobre que cómo va a ser la destrucción final, como en los días de Noé, va a ser así, repentino, pero con fuego. Y antes de entrar a esta conclusión, me gustaría que fuéramos al capítulo 9 de Génesis y al versículo a partir del 14, que habla sobre la promesa perpetua de Dios de no volver a destruir con agua. Y cada vez que hay un pacto en la Biblia, no sé si todos ustedes saben, pero en la Biblia todo pacto tiene un simbolismo o una señal. En este caso, el pacto es no volver a destruir con agua. Y la señal, como todos ustedes saben, ¿verdad? ¿Cuál es? El arco iris. El arco iris. Correcto. Pero todo pacto en la Biblia tiene una señal. Por ejemplo, el pacto que hizo Dios con Abraham, de que tendría una gran descendencia y que saldría una nación muy grande de él, el pacto es la circuncisión. Y así cada pacto tiene una señal. En otro momento podemos detallar todos. Bueno, 9:14 dice, y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, las nubes que anuncian agua, ¿verdad? Voy a leer de nuevo. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal, ven, es la señal, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Bueno, en la conclusión, entonces sacamos que Noé es un gran ejemplo de obediencia y justicia. Y pues el versículo que ya leímos, Hebreos 7, 11, 7, más bien ahí se me coló un 7, que fue por la fe de Noé y que preparó el arca para que su casa se salvase y que por eso fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Bueno, entonces esta ha sido la clase de hoy. Les dejo ese versículo de motivación. Persiste tú en lo que has aprendido. Fue un consejo que Pablo le dio a Timoteo. Pero retomando un poquito lo de la lección, entonces pensemos en eso. ¿Por qué Dios no le dio un arca ya construida a Noé? Pues todo lo que se dijo antes. Y es para reflexión para que nosotros, así con persistencia, como dice 2 de Timoteo, construyamos aún más sólida nuestra fe, nuestro testimonio, que Dios nos ayude y que sea un día a la vez, ¿verdad? Porque no es fácil. Es fácil
las palabras, pero ya en la práctica hay cosas que el diablo manda, dardos, pruebas, ¿verdad? Y que el Señor nos ayude a ser firmes, a construir y para que sea todo para la honra y la gloria de Él y ojalá para alcanzar a otras personas que puedan entrar a la gracia del Señor. No sé si hay algún comentario de alguien. Quizá, Diga, doña Isabelita. sí, es que yo me pongo a pensar que para Noé fue bastante difícil, ¿verdad? Cumplir con todo eso. Pero Claro. vemos que para nosotros el arca, bueno, según he oído, es así, simbólicamente representa a Cristo, ¿verdad? Uh-huh. A Cristo. Entonces vemos cómo nosotros, sin tener que hacer ningún esfuerzo, solo por la gracia de Dios, hemos sido salvados por el testimonio de Cristo, Es ¿verdad? cierto. Ajá. Eso es Eso grande. es uh-huh. Y quería ver si me dejaba leer este primer versículo de Hebreos 11. Claro. ¿Puedo, Tita? Claro, claro. Sí, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ello alcanzar buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, por la fe nosotros y por creer la palabra, ¿verdad? Por la fe podemos ver cosas hechas sin verlas, pero que Dios al fin nos las va a revelar, ¿verdad? Es Así es. correcto. Bueno, muchas gracias. Eso quería compartir, Tita. Okay. Está bien, muchas gracias. Ok, bendición.